En Polar Comunicaciones. Felicidades. Polar Comunicaciones presenta programa especial COVID-19 en la emergencia. Muy buenas noches a todos y todas, les damos la más cordial bienvenida acá a un nuevo especial COVID-19 en la emergencia en Polar Comunicaciones, cumpliendo 80 años. Estuvimos esta semana recién pasada Claudio y Rigoberto, nuestros panelistas habituales. ¿Cómo están, muchachos? Hola, acá, Juan Pablo, feliz cumpleaños a Radio Polar. 80 años no es menor de uno de los medios de comunicación más tradicionales y que lleva mucho tiempo en nuestra región informando a mucha gente. Y bueno, en este especial COVID-19 un poco la idea es darle una vuelta a esta pandemia por las distintas aristas que tiene. Habitualmente nos vamos un poco más cargados a lo político, por deformación, como se podría decir, profesional de nuestros panelistas. Y quería hacer una bajada también hoy con respecto a esto. Magallanes ha sido ejemplo, lo han comentado ya el ministro y otras autoridades de salud, con el manejo de esta pandemia, cómo hemos ido continuamente bajando en la cantidad de contagiados y cómo se ha manejado esto desde el nivel político local, a pesar de que hay muchas voces que son contrarias, como en todo. Pero lo que les quería comentar es que la semana pasada estuvimos a punto de una posible cuarentena nueva por algunos brotes que hubo tanto en la ciudad de Natales, se comentaba que podría haber algún caso en Puerto Williams y acá en Punta Arenas con pesqueras, posibles turnos del parecer decían de algunas salmoneras. Hubo ahí un tema que finalmente quedó en nada. Pero ¿por qué le hago esta bajada? Porque hace algunos días tenemos ya al alcalde, por ejemplo, de Calama, comentando de que se ha primado una mirada económica por sobre la sanitaria, atacando directamente a la importancia que tendría la minería como el sueldo de Chile y que efectivamente no se ha hecho nada para parar. Es tanto que el edil denuncia que la gran minería del cobre se ha convertido en un clúster epidemiológico. Y al parecer habría tenido conversaciones con Codelco también para reducir turnos, reducir estos charters que van llenos de trabajadores de distintos lugares del país. No sé si han tenido ustedes la suerte de conocer la segunda región y ver cómo esos aviones a distintas horas de madrugada principalmente van llenos de trabajadores que van a la minería, que finalmente ocupan Calama como ciudad dormitorio para trabajar en Chucri principalmente. ¿Qué les parece esta visión también que desde las comunas hoy día, este alcalde es RN, es un alcalde de gobierno, esté finalmente hoy día privilegiando este tema político, esta visión política de defender su comuna por sobre lo que podría ser defender al gobierno y su política? Sí. Yo creo ahí que es interesante mirar cómo un alcalde que tú dices de Renovación Nacional responde un poco al llamado por el cual fue electo, que es defender los intereses territoriales de su propia comunidad, de su localidad. En este caso, independiente de que él milite en un partido que es de la coalición de gobierno, tiene que ponerse la camiseta por la población a la que él representa, la población que a él lo eligió y lo puso ahí en ese escaño municipal. Entonces yo creo que sí llama la atención porque no ocurre muy seguido, muchos de los alcaldes siempre se cuadran con sus coaliciones, pero el hecho de que haya estas disidencias responde un poco a la crisis que estamos teniendo y cómo los números se están escapando de las manos. El hecho de que existan brotes y nuevos rebrotes en Calama responde a que las medidas de control quizás son insuficientes. El hecho de que a lo mejor la gran minería esté funcionando casi en su 100% también es algo que llama la atención y empieza uno a repensar de por qué esos sectores no tienen las medidas que puedan tener otros sectores. Por ahí estaba viendo incluso que los datos de desempleo que tenemos hoy en día están sobre el 11,2% y es la cifra más alta en la última década. Entonces también la invitación es a pensar cómo sería la hecatombe si es que la gran minería estuviese detenida, siendo que también representa una fuerza laboral importante. Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ni poniéndome en una situación propiamente tal, sino que estoy un poco exponiendo las situaciones que van ocurriendo. Lo que sí me llama la atención es lo que hizo el alcalde. Yo encuentro que eso es valiente desde su parte. Yo creo que las autoridades locales tienen que responder a la dignidad de su cargo y para lo que fueron electos y poner por sobre la mesa todos los intereses de su comunidad por sobre cualquier otro interés que haya, independiente de que si son parte de una coalición de gobierno o no.
Así que en esta pasada creo que el alcalde actuó de manera valiente, y yo creo que son cosas que se tienen que replicar en distintos municipios. Los alcaldes son electos para eso, para representar los intereses de su comuna, y siento que este alcalde lo está haciendo bien en esa jugada, sin conocerlo, solamente con lo que tú me cuentas, algo leí de la noticia, y yo espero que estas actitudes se vayan replicando. Yo creo que dan un poco de dignidad al ejercicio de la política. Sí, Rigoberto, con respecto a eso mismo, nosotros lo hemos conversado varias veces y tú siempre lo has dicho, que es una falacia finalmente decir esto de que vamos a morir de COVID o vamos a morir de hambre, y tratar de colocarlos en carriles distintos, pero hoy día es una voz que cada vez se hace más fuerte, con el desempleo que tenemos, con los últimos indicadores económicos, ya hay muchos que están diciendo de frentón de que, ¿sabes qué? Si me contagio da lo mismo, quiero salir, no pensando en que ese contagio o la posibilidad que si llega a un tema más complejo, finalmente puede llevar a que colapse el sistema, que era un poco lo que se estaba buscando en algún principio con estas cuarentenas y otras cosas. ¿Cómo ves tú hoy día el escenario con estos datos que ya tenemos a mano, estos últimos datos de desempleo, estos últimos datos IMASEC y otros? Sí, señalar también que el IMASEC, que mide la producción del país, que es como, se asemeja bastante al PIB, al Producto Interno Bruto, que es como todo lo que nosotros producimos a través de nuestro trabajo. El trabajo es humano, lo hacen personas. Registró una baja con respecto al año pasado, casi de un 15% en mayo. Entonces, con toda nuestra producción, el desempleo, como tú ya también lo vaticinabas, Juan Pablo, el desempleo ya tiene 2 dígitos de manera oficial, es 11,4, creo que el último trimestre móvil, 11,4 ya de desempleo. Y ustedes más encima, para explicar un poco que el desempleo se mide con una pregunta que te dice si trabajaste 1 hora la semana pasada. O sea, si yo, no sé, vendí Super 8 la semana pasada en la calle, a pesar de la pandemia, yo estuve empleado, yo tenía trabajo. Tenía un trabajo informal, pero tenía trabajo. Para que vean lo dramático que es ese 11,4%. Solo para representar. Ahora, viendo lo que tiene el alcalde de Calama, tiene prístina esta lucha entre economía y la salud de las personas, entre una política sanitaria y una política, digamos, de Estado que no existe. Entonces, lo que pide él, como muy bien lo dice Claudio, él vela por su comuna y dice, los contagios se me dispararon, no tengo cómo controlar, la minería es el sueldo del país. Recordemos que la región de Antofagasta tiene un PIB similar, no sé, a un país desarrollado como Suecia, algo así, porque generan todo el dinero que tenemos nosotros. Tienen mucha razón de que es el sueldo de Chile. Entonces, como es el sueldo de Chile, no han parado su faena, hay mucha plata que está ahí, y es un hervidero de COVID. O sea, yo tengo un amigo que trabaja en Chuqui, ahí en Calamar, y mostraba imágenes del aeropuerto que, a pesar de que todos tenían una mascarilla, estaban todos pegados. Como tú dices, Juan Pablo, los vuelos charter van y vienen porque son los turnos de personas que trabajan en todo Chile, y ese aeropuerto está atestado de gente. O sea, es obvio que va a ser un hervidero de contagio ese aeropuerto, por lo menos. Y si le sumamos a las faenas mineras, que también no han tomado todos los resguardos posibles, hay achoclonamientos de gente, digamos, en el tráfico y en todos lados, obviamente que te suben los contagios. Ya van 240 y tantos muertos, y el año pasado habían como 50, creo. Esa era la cifra. Y si tomamos más encima en consideración que desde la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva ya están repletos del 98% de las camas UCI, entonces vaya que se complejiza el problema. Sí, Claudio lo nombró también, y es otro tema interesante. Nosotros veíamos que estaba esta teoría del rebaño, que podíamos lograr inmunidad, de que supuestamente los que se contagiaban y se recuperaban quedaban más o menos listos, que había países que lo habían logrado. Ya habíamos visto el caso de Nueva Zelanda, por ejemplo, con su primera ministra Ardern, que lo había logrado, pero empezaron los rebrotes, empezaron a contagiarse gente que ya había tenido el COVID. Pasó con el senador Osandón, por ejemplo, acá en el país. Entonces, un poco ver cómo finalmente tomamos esto. Siempre cuando comenzamos dijimos, es muy difícil decir algo porque es nuevo, nadie sabe cómo tratarlo, pero cuando creíamos que ya teníamos algunas soluciones, vemos nuevamente que sigue siendo nuevo y todavía tampoco sabemos cómo tratarlo. ¿Cómo ven ustedes estos casos de rebrote en lugares que al parecer habían hecho todo bien?
Y Juan Pablo, yo con esto me acuerdo de inmediato a uno de los programas que tuvimos en abril. En abril, cuando no estábamos en los mismos bloques con Rigo, estábamos en bloques distintos. Y conversamos el tema de este carnet COVID de inmunidad. ¿Te acuerdas que estuvo mucho en la agenda pública, el debate, si es que es pertinente o no es pertinente? Que Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud también decían que en realidad no había ninguna evidencia empírica para decir que pueda existir una cierta inmunidad de las personas que están contagiadas o no. Y un poco yo creo que con estas personas que se hayan recontagiado, incluso con el senador Sandoño y otras personas más, confirma un poco la teoría de que era una acción totalmente populista y fuera de todo orden científico considerar este carnet de inmunidad que proponía el ministro Mañalich en su momento y que de hecho fue una de las cosas que él decía que la habían celebrado en todo el mundo. Entonces son cosas que a lo mejor en su momento se olvidaron y ahora, claro, ahora que tenemos ya un poco más de experiencia y con la pandemia un poco más avanzada, podemos decir efectivamente, no, este compadre estaba totalmente fuera de lugar, haciendo políticas públicas que no tenían ningún sentido ni ningún foco realista. Así que yo creo que es importante también poner énfasis en eso. Y respecto a la pregunta que tú haces, Juan Pablo, respecto a qué es lo que pasa con los rebrotes y sobre todo en estos países que tenían en algún momento la pandemia controlada, como el caso de Nueva Zelanda, que tú mencionaste, su primer ministra, yo creo que te dice que incluso los países que mejor lo han hecho no están libres de caer en esto. Y si los países que mejor lo han hecho están sufriendo algunas consecuencias, desconozco, y soy muy honesto, desconozco la magnitud de esto, ¿qué nos queda para nosotros que hemos hecho todo mal desde marzo? Yo veo con una cierta luz de esperanza la llegada del ministro París. Siento que un poco ha bajado un poco esos aires de superioridad que tenía el Ejecutivo respecto al manejo de la pandemia. Siento que ha puesto la cuota de humildad, esa cuota también de escuchar a los demás actores que puedan ser relevantes en este proceso de discusión, y nutrirse un poco de eso, nutrir al Ejecutivo de esas voces que a lo mejor no necesariamente vienen de tu propia coalición, pero sí te están diciendo cosas importantes, y yo creo que ahí está la cuota de esperanza para nosotros. Me llama mucho la atención el hecho de que las nuevas autoridades estén escuchando, se esté dialogando con espacio público, la mesa COVID de nuevo esté reafirmada, funcionando, que la Colmed esté siendo un actor protagónico en este proceso, no solamente siendo disidente o reclamando, sino que está participando en este proceso muy alineado con el gobierno. Yo creo que por ahí va la esperanza. No quiero tocar el tema de los rebrotes acá en Chile porque siento que no tengo las competencias ni la expertise para decirlo, pero ojalá que esta cuestión nos pille bien parados. Rigo, tu apreciación con respecto a esto, y también, ya que Claudio nos remontó en abril cuando hacíamos bloques separados, también de hacerte una consulta que después Claudio, si quiere, también la puede retomar, pero pasando a lo internacional, esta tosudez en la cual sigue principalmente el presidente de Estados Unidos y el presidente de Brasil, que tienen 3 puntos que son claves. Primero, el virus sigue fuera de control, el punto 1. Lo segundo, esta minimización que siguen haciendo aún de ambos, tanto Trump como Bolsonaro, de la gravedad de la pandemia, cuestionando las medidas incluso de distanciamiento social, el uso de mascarillas, promoviendo fármacos que aún no están en ningún lugar probados. Y lo tercero también, que la politización del virus, porque acá han bajado mucho su porcentaje de aprobación, pero estaba leyendo hace un rato de que siguen más o menos en un 40% de aprobación, y al parecer con estas posturas que han tenido han un poco hecho más firme esas posturas, principalmente de grupos de ultraderecha, grupos que son más bien extremistas, racistas, radicales. Entonces, finalmente pareciera que esta política de mantener lo que tengo, ese 40%, y aferrarme a eso, le podría dar también una posición importante en cualquier otra cosa. ¿Cómo ves tú eso Rigo, en este contexto mundial con 2 potencias en nuestro continente, una en el hemisferio norte y la otra en el hemisferio sur? Primero que todo, señalar que Trump y Bolsonaro son 2 ejemplos nefastos de cómo llevaron la pandemia, de gobernabilidad, digamos, dentro de un contexto de pandemia mundial. Sus números son aberrantes, son no imitables por nadie. Y yo también lo que quisiera señalar es que, claro, tú lo que dices es que ellos mantienen, digamos,
se quedaron justo en esa postura, endurecieron su postura para digamos, mantener a las personas que son su voto duro, digamos. Pero sin embargo, yo no sé cómo estará el sistema, digamos, de Bolsonaro, que también tuvo mucho roce con su ministro de Salud. No sé cómo estará ahora. Sin embargo, sus números siguen siendo nefastos. Lo que va a pasar con Trump es que va a perder la reelección, y eso no pasa hace mucho tiempo. Entonces, se mantiene, sin embargo, va a perder. O sea, la irrupción de, digamos, el demócrata, digamos, la otra ala de izquierda, un poco para explicar este contexto, que no son los republicanos, son los demócratas. Joe Biden, casi en todas las encuestas ya tiene una probabilidad de ganar mucho más amplia que Trump. O sea, Joe Biden, ahora que es su principal contrincante, tiene una probabilidad de ganar de 86%. Y ha perdido en varios de los estados. Entonces, la estrategia de Trump hasta el momento ha sido como mantener, digamos, su núcleo duro, pero ha perdido mucho. Y lo otro que le pegó a Trump también ha sido lo que pasó con George Floyd. Muchas de las protestas también se dicen, no sé, esto no está comprobado científicamente, pero dicen que algunas aglomeraciones también rebrotaron el COVID. También, bueno, eso se suma a la desobediencia civil que hay en Estados Unidos, y que hay, no sé, algunos acéfalos que están haciendo fiestas para contagiarse de COVID en Estados Unidos. Hoy estaba leyendo una noticia que hacen fiestas para contagiarse, y el primero que se contagia gana plata. Entonces, los gringos igual, siempre usted sabe que en un país tan grande siempre hay gente que está fuera de control. Pero una desobediencia civil que provocó aglomeraciones, George Floyd, y también del mal manejo del COVID. Y eso le va a pasar la cuenta a Trump y va a salir del poder, digamos. Sí, Claudio. Sí, yo muy de acuerdo con la lectura que hace Rigo. Yo solo agregaría un par de cosas. El factor Donald Trump, como él mismo se hace autogoles, por decirlo de alguna manera. Y ojo con el tema de que él tuvo un conflicto hace poco con varios artistas por usar sus temas para sus campañas o para sus apariciones en temas electorales. Los mismos Rolling Stones también se metieron en un tema legal porque usó un tema de ellos. Y también el otro factor que yo agregaría es la aparición de Barack Obama en las campañas de Joe Biden. Y Barack Obama en realidad empezó a aparecer apoyándolo comunicacionalmente, estratégicamente, no solamente en lo comunicacional, sino que también en la construcción y en el relato también de un programa de gobierno. Y la gente tiene mucho cariño y respeto por la trayectoria que hizo Barack Obama en 2 gobiernos. Barack Obama estuvo 8 años en el poder en Estados Unidos, y yo creo que ese peso también está jugando muy fuerte ahora en lo que está pasando con estas elecciones que podríamos tener en Estados Unidos, que pueden ser históricas. Hace rato que un presidente no tiene la capacidad de reelegirse, y Donald Trump podría ser el primero, y yo personalmente espero que así sea. Sí, otro tema, ya que nos pasamos a abril cuando conversábamos en estos bloques separados, pero también hablábamos en ese tiempo de el águila o el dragón. No sé si se recuerdan en esta disputa que había Estados Unidos-China, y el ascenso de China finalmente ha sido en los últimos 5 años, que coinciden con el periodo de Donald Trump como presidente, pero que también hoy día leí algunos medios de comunicación en donde decían que el COVID nos ha mantenido cegados de un montón de otras cosas que están pasando en el mundo, como por ejemplo esta respuesta hegemónica de China también en el caso de Hong Kong, y como hoy día Reino Unido queda un poco tambaleando con el hecho de que no hay, parece que Johnson también es otro personaje que ha perdido bastante poder en sus relaciones diplomáticas, en su política exterior, y finalmente China hoy día un poco está colocando la pata encima, como se dice vulgarmente, y que finalmente no hay respuesta ni de Estados Unidos ni del resto de Europa, está bastante solo. ¿Cuál creen usted que ha sido la posición de China, que finalmente en un primer momento todos hablábamos del virus de China, de que venía de allá, de los murciélagos y todo eso, y hoy día eso parece absolutamente olvidado, y China quedó traslapado a una tercera o cuarta categoría, y estamos todos viendo lo que nos está pasando a nosotros acá encima? ¿Cuál es su visión con respecto a este gigante asiático y su rol protagónico o ya no tan protagónico en este COVID-19 al día de hoy? Yo creo que China perdió mucho protagonismo en el concierto mundial porque tuvo rebrotes, y porque también tuvo que reconocer que falseó algunos datos, digamos, en los muertos y los contagios. Es inaudito que todavía sigan registrando 4.000 casos de fallecidos, porque todos sabemos que no es así. Ni siquiera Chile, que también tiene un conteo de fallecidos bastante, digamos, bajo, algunos dicen que está manipulado, ya tenemos 6.000.
hoy, claro, dudoso, hoy ya reconocimos que son 6.000 personas fallecidas y falta que llegue el informe con los que eran sospechosos, que eso lo hacen hoy y lo entregan mañana. Eso siempre es un escándalo y va a venir. Yo creo que bajó su liderazgo. Nosotros pensábamos un poco cuando estábamos en abril que China iba a tomar un gran liderazgo y que nosotros no íbamos como a meter en la filosofía hegemónica de China, pero no ha sabido capitalizar, digamos, el liderazgo que tuvo, porque también tuvo estos problemas. No dio una señal al mundo claramente de, mira, yo tengo este problema y yo lo soluciono, sino que también Estados Unidos ahora ha dado un poco eso y ha dicho que es el virus chino, y ellos no lo supieron controlar en el mundo, no han dado ayuda ni asistencia suficiente a los países. Ahora que nosotros somos el foco mundial de esta pandemia, tampoco nos ha dado muchas soluciones. No ha aparecido China. ¿Se acuerdan de los ventiladores? Tampoco ¿se acuerdan del embajador Chu Wu nunca más apareció en los medios. No hay una presencia de China en ningún lado, como que están tratando de pasar desapercibido mientras esto pase. Y lo que yo creo es que están tratando también de solucionar sus problemas internos de la pandemia, que ni siquiera ellos lo han podido solucionar. En eso China no se ve tan fuerte. O sea, por lo menos Estados Unidos, que tiene la escoba, ha dicho, vamos a tener 200.000 muertos y vamos a darle para adelante con la economía. Y claro, y ha mantenido, digamos, como su nivel de gobernanza en ese espectro. Pero China todavía como que no se sabe. Todavía China es el ocultismo, nadie sabe para dónde va China y no ha ganado tanto. Lo otro que quería decir es que Estados Unidos agarró ese rebrote y nosotros también podríamos agarrarlo. Y a mí lo que me preocupa es que el gobierno tiene como un discurso muy triunfalista, no tanto con la pachotada como Mañalich, pero se dice, no, vamos bien, hay una leve ventaja, pero lo cierto es que se están testeando menos del 50% de la semana pasada, y eso está achicando los números artificialmente de los contagios. Claudio, la consulta es, estamos hablando de Trump, estamos hablando de China, estamos hablando del águila y el dragón. ¿No será una estrategia finalmente y la última carta que tiene para salvarse Donald Trump de ejercer alguna de estas medidas que en algún principio tuvo más duras con respecto a China en estos años en que ya se viene, como dicen ustedes, las elecciones y se ve abajo? ¿Será esa una carta que tiene hoy día? Porque Johnson le está ofreciendo a 3 millones de ciudadanos de Hong Kong asilo, y esto podría generar un problema diplomático. La pregunta es, ¿va a salir Estados Unidos a defender y con esto va a subir sus puntos Trump, viendo, y para que no le suceda lo que decía Rigo, que sería el primer presidente finalmente que queda en esta situación compleja con respecto y de cara a la reelección? Sí, mira, yo creo que en este caso en particular, considerando el futuro electoral de Donald Trump, yo creo que la frase típica de que la ropa sucia se lava en casa aplica mucho para este caso. Lo que va a definir si es que Donald Trump va a ser reelecto o no va a ser lo que él tenga, su performance respecto a cómo controla la situación social y política que tiene ahora en su país. Rigo mencionaba el caso de George Floyd, y yo creo que desde ahí, en ese momento, se gestó un atisbo de un estallido social en Estados Unidos, pero yo siento que hay un montón de otros factores que también le van a jugar en contra a Trump. El tema de su política migratoria, del trato que ha tenido con la población latina, que es un votante bien importante y bien pesado dentro de Estados Unidos. O sea, el voto latino no solo es una canción de un buen grupo mexicano, sino que también define muchas veces las elecciones. Y eso Donald Trump lo sabe, y yo creo que sabe que es uno de los puntos más débiles donde él está pisando. Ese muro que él se propuso en un momento de construir le va a seguir generando dolores de cabeza hasta el día de la misma elección. Y el otro punto que él tiene es su vida privada. Él tiene varios temas, enredos, también varios acosos, varias denuncias de acoso por distintas mujeres que en algún momento se vincularon con él, y tiene una imagen política y personal bastante manchada. Entonces, por eso te decía, lo que pase con China o no seguramente va a influir en alguna manera, pero lo que va a ser realmente una bisagra va a ser lo que pasa en tu casa, es decir, lo que se resuelva o no se resuelva al interior de los mismos Estados Unidos. Y yo siento que ahí Donald Trump tiene la carrera bien puesta arriba. Yo siento que el hecho de que los demócratas se identificaron como que están fuertes y se ven fuertes, ahora están mucho más sólidos que nunca. De hecho, la aparición de Barack Obama lo reafirma. También se espera que Michelle Obama aparezca en muchos de los eventos que se están convocando desde el Partido Demócrata,
y Michelle Obama es claramente una carta política muy, muy de peso. Hillary Clinton también ha manifestado mucho apoyo a la campaña de Joe Biden, y era algo que no se veía hace rato en los demócratas, una unidad total de todas las facciones del Partido Demócrata. Hoy en día están todos atrás de Biden, y muchos no lo lograron. O sea, cuando Hillary Clinton estuvo compitiendo con Donald Trump, no todos los demócratas estaban atrás de ella, y eso pasa, no solamente pasa en Estados Unidos. Pensemos en las elecciones nuestras. ¿Por qué no ganó Guillet? Porque no todas las fuerzas de izquierda estaban con él, y yo hoy día siento que las fuerzas demócratas están muy centradas en sacar a Trump. Rigoberto, para ir cerrando, un minuto solamente, ¿de qué forma nos afecta quién sea el próximo presidente de Estados Unidos a Chile? Bueno, en realidad tenemos una visión y una conexión comercial con Estados Unidos bastante similar, ya sea con Obama o con Trump. Creo que conversaron un poco más Piñera con Trump, pero en realidad nosotros estamos atados al precio del cobre más que todo. Estamos atados al precio del cobre y a la producción china. Ya estaba la incertidumbre de que China iba a bajar, que no tenía presupuestado cuánto cobre iba a usar la demanda de cobre chileno, y eso ya estaba generando como problemas en las bolsas, y eso es lo que nos pega más, digamos, más que Estados Unidos, nos pega el precio del cobre, que es lo que ya hablamos también, uniendo lo que hablamos al principio con lo que está pasando en Calama con el COVID. Claudio, Rigoberto, agradecerles por este primer bloque. Quédense en sintonía porque ya veremos con el segundo bloque del especial COVID-19 en la emergencia. Vamos a analizar también el espectro político, esta encuesta que hubo en donde aparecieron varios rostros nuevos y algunos ya consagrados. Así que Claudio y Rigoberto, quédense con nosotros, y también usted que nos está mirando acá por las pantallas de Polar Comunicaciones. 80 años cumplimos ahora pronto. Quédese.